Bueno, ayer, para los que estuvisteis ayer, por la tarde tuvimos una sesión un poquito tensa, ¿vale? Podía haber contestado, pero estaba la situación tensa y preferir no contestar, ¿vale? Pero no me gusta que me dejen a mí nunca porque no digo la verdad. Entonces, aquí os traigo un documento, se dirige al Ayuntamiento de Castiblanco de los Arroyos, donde la Consejería de Medio Ambiente, en Vías Pecuarias, dice que no tiene la publicación de la orden ministerial de cuando se aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias del municipio, ¿vale? Y asimismo le informa que no tiene fondo documental, es decir, que el archivo de la Mesta que proclamaba que lo tenía debe estar en su despacho y bajo llave, porque no existe, ¿vale? Y también aclaro, porque hubo un compañero que habló de la vereda del Salto de la Trocha, esa modificación de trazado, aquí podéis ver en rojo, voy a tardar un minuto y ya voy a lo de los caminos. En azul era el origen, Hierbabuena, Benjumea, para que no lo sepa, Abengoa, y este es el trazado alternativo, el bonito trazado alternativo paisajístico que va al lado de una carretera, ¿vale? Digo para que quede claro. Ya lo comentaba ayer que está puesto... Sí, sí, claro, y por eso se cabreó. ¿Vale? Podéis ver aquí cuál es más bonito de los dos. Yo preferiría hacer este que este, ¿vale? Lo dejo ahí. Y por último, ¿hay un bolígrafo ahí? ¿Había un bolígrafo ahí? Los proyectos de clasificación de la vía pecuaria, en un 5 párrafos, se dice dónde se va de este punto a este punto, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Esta finca es un ejemplo real. Fallecido Ramón Mendoza. Esta finca, Martínez Barragán. Que no sepa, era una persona importante en Córdoba. ¿Vale? Así. Y aquí, lo pongo claro, ¿no? Y aquí, uno que no. ¿Cómo fue la vía pecuaria de aquí a aquí? Pues lo voy a decir. Pues así. ¿Vale? Eso se llama proyecto de clasificación de las vías pecuarias. Por eso yo decía ayer que hay que tener mucha certeza, hay que investigar mucho en los fondos documentales para tener certeza de lo que hacemos. Os digo más, cada kilómetro de esta vía pecuaria ha costado a la Junta de Andalucía 2.700 euros en del LINDE. Y lo dejo ahí. ¿Vale? Es que se me quedó ayer y me quedé con muchas ganas y se ve cómo se va. Bueno, nosotros hemos participado en algunos inventarios de caminos, al principio colaborando con cartografía, porque siempre sistema de información geográfica, entonces la Diputación nos pidió en primer lugar pues, que echásemos una mano con el inventario de caminos de Cardeña y les echamos una mano. Posteriormente hicimos el inventario de la Carlota, hicimos uno parcial de caminos también en Villaviciosa, que algunos hay por aquí de Villaviciosa, y luego hemos hecho algunos, que también algún técnico del Ayuntamiento de Córdoba aquí, pues algunos de un inventario parcial de caminos. Y también, y un poco en relación con la compañera que hablaba antes, con una publicación, también colaboramos con la Diputación de Córdoba para diagnosticar aquellas rutas que ellos iban a señalizar para que fuesen por sitios públicos. Porque aquí teníamos el precedente también de una publicación creo que era de Pepe Mente, sobre rutas donde pasaba por una finca y retiraron la publicación completa. Entonces, hacíamos ese tipo de análisis. Bueno, voy a pasar muy rápido, y espero ser breve, sobre la parte teórica, que supongo que no interesa demasiado, que es, sí interesa en el sentido de, hay mucha normativa que habla de los caminos públicos, pero parece que los políticos no conocen ninguna, desde la Constitución, el Código Civil, pero ninguno sabe y nadie sabe aplicarlo, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque para cobrar los impuestos se las saben todas, pero para otras, porque tienen sus obligaciones y tienen que cumplirlas, ¿vale? Y se les exigen y siguen incumpliéndolas constantemente. Cuando el inventario de caminos es la mejor herramienta para evitar las ocupaciones y las usurpaciones, y que estamos hablando de lo público, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, realmente el inventario tiene obligación, hay que formarlo y tiene que tener un contenido. Primero la legislación aplicable, que ya en varios aspectos ya habéis visto la legislación y ya voy a pasar de ella. Bueno, Constitución Española, artículo 132, Código Civil 339, todo esto es lo que se salta normalmente, ¿vale? Los textos refundidos, ¿vale? La Ley 33/2003, que también la han expuesto anteriormente, ¿vale? Y también en Andalucía, porque claro, todas las comunidades autónomas empezamos. También hay alguna directiva europea al respecto, pero empezamos Unión Europea,
Estado, comunidades autónomas y municipios. Los primeros pues, lo suelen dejar en manos de los autonomías, y las autonomías, por lo menos en Andalucía, en otras he trabajado menos y no os puedo decir, siempre las competencias van para los ayuntamientos, no hay partidas presupuestarias, pero las hacéis vosotros. Esa es un poco la técnica que utiliza la Junta de Andalucía en casi todo, sobre todo en medio ambiente. ¿Vale? Aquí tenemos dos documentos al respecto, la de bienes de entidades locales en Andalucía y el reglamento de bienes de las entidades locales también, que van al respecto, y si queréis, tenéis interés sobre el tema del régimen jurídico del patrimonio, esta publicación la pongo de referencia porque es un secretario de un ayuntamiento y expresa muy claramente todo lo que es dominio público y el tratamiento que debe llevar al respecto. Bueno, en Andalucía han llegado, y lo explicaron ayer, a decir que en suelo urbanizable son los ayuntamientos los que tienen que deslindar las vías pecuarias. ¿De acuerdo? Se le olvidó decir que sí, pero que el aprovechamiento se lo queda a la Junta. Es decir, tú tienes la función y yo me llevo el lucro. ¿Vale? Simplemente lo dejo ahí porque ahora vamos a bajar a las corporaciones locales, ¿no? El texto refundido de las disposiciones legales del régimen local es claro y obliga literalmente a que tiene que haber un inventario valorado de todos los bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. Eso es obligatorio y es un incumplimiento continuado que están haciendo todas las entidades locales. Bueno, todas no, porque algunos han empezado con la alcaldesa que ha presentado aquí su inventario, no quiero meterla en este, ¿no? Discúlpame. Bueno, ¿realmente es una necesidad el inventario? Yo entiendo que sí. Primero, te da una oportunidad de poseer un conocimiento exacto y exhaustivo del patrimonio municipal, ¿vale? Debes de reconocerlo, igual que los bienes. O sea, los inmuebles si los quieres, el campo te gusta menos, porque no hay el mismo lucro, pero también es una obligación patrimonial. Vale. El tener un inventario levantado es un recordatorio para la corporación, ¿vale? Existe y está ahí. Y además es un elemento vivo. El inventario no se aprueba y se muere. No, es dinámico y tiene vida propia, ¿vale? Y además, quiero decir, cuando un propietario usurpa, ya tienes la herramienta, como decía antes la alcaldesa, en el cual tú ya puedes levantar tu expediente sancionador, puedes instruir tu expediente. ¿Qué ocurre cuando no se hace nada de esto? Pues que literalmente corta el camino y te mueres de asco toda la vida, porque el juzgado va lento, no, lo siguiente. De esta forma, ¿qué es lo que se hace? Tú te adelantas al infractor, tú publicas tu inventario de caminos y ahora tiene él que demostrar que no es así. ¿Vale? Y eso no es tan fácil. Si está bien armado un inventario de caminos, no es tan fácil desmontarlo. Bueno. He puesto aquí unos condicionantes que me parecen muy, muy curiosos, que es la rectificación del inventario, ¿vale? Hay que incluirlo en las corporaciones locales, pero lo más importante de todo esto es que cuando las corporaciones locales entra una nueva, ¿vale? Cuando se constituye un nuevo ayuntamiento, tiene que haber una comisión que examine previamente el inventario municipal, ¿vale? Y se tiene que certificar que existe y que está como tal, ¿vale? Eso tradicionalmente yo no lo he visto nunca, ¿vale? Bueno, creo que he sido rapidito con la parte legal, ¿no? Voy a la parte más, me siento más cómodo. El inventario de caminos, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cuál es nuestra base documental? ¿Qué justificación metodológica hacemos? ¿Cuál es la actividad probatoria que vamos a tener de que esos caminos han sido públicos? Bueno, en principio hablaba el compañero sobre el tema del catastro y el registro de la propiedad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y cada municipio lo puede realizar de una forma diferente. No existe una forma de hacer un inventario igual en ningún municipio. Nosotros la particularidad que tenemos en Córdoba es que teníamos unas ordenanzas municipales de 1884, donde aparecía un listado de caminos públicos, ¿vale? Ese listado de caminos públicos pues, hacía una descripción muy breve de lo que era el camino, pero por lo menos estaban identificados cuáles eran los caminos públicos. Pues si veis por aquí, apéndice número 4, pues aquí aparecía sección de la sierra, y viene un camino, pone camino vecinal y viene una descripción muy somera. Si comparamos la descripción, por ejemplo, esta es la vereda de Trasierra, esta es la descripción, en este lado está, es camino y vía pecuaria, ¿vale? Ahí hay una doble vertiente de quien entiende que si es vía pecuaria ya no es camino, o quien dice que hay una doble de manialidad, que es vía pecuaria y camino público. Y muchas veces cuando se hacen los propios diagnósticos, la vía pecuaria y el camino público no coinciden en todo su trazado. ¿Me explico? Por ejemplo, este que es la vereda de Trasierra, creo que he traído al respecto con la vereda de Trasierra, porque es un expediente que estuve contigo, Patri. No sé si te acuerdas.
Sí. Bueno, en rojo aparece el camino público en función a la descripción que aparecía anteriormente. Y en morado aparece el de la vía pecuaria, ¿vale? Pero aparece la vía pecuaria después de que la corrigiésemos, porque la vía pecuaria, según ellos habían trazado, venía por aquí. ¿De acuerdo? No se ajustaba al proyecto de clasificación, inclusive teniendo en cuenta que la descripción era mucho más detallada. Es decir, ojo cuando hacemos una descripción de algo que, por ejemplo, aquí en Córdoba teníamos muy poco texto para describir caminos que a lo mejor la vereda trasera son 19 kilómetros. Quiero decir, en el de la vía pecuaria a lo mejor un poco, pero en el otro es difícil ajustarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos cuando el ayuntamiento nos propuso, pues, con el inventario de caminos, sobre todo los concernientes, porque el camino que se planteó, Córdoba lo que se planteó era que es un término municipal muy grande, es el cuarto de España, tiene mucha superficie, aquí hay muchos caminos públicos, habría que empezar por algunos, este era buen sitio, ¿vale? 1884, pues un buen momento para empezar, 1884. Y lo que encontramos es que en esta época, pues, se realizan los primeros trabajos cartográficos. El Instituto Geográfico Nacional empieza a hacer los primeros levantamientos, que son la topografía está en Córdoba es 1871-72. Esta época es importante, es decir, hemos encontrado una cartografía que está próxima en el tiempo a las ordenanzas, que es 1884, con lo cual, si esos caminos aparecen en esa cartografía, podríamos entender que es público y tendríamos su trazado. No tendremos nosotros que decir cómo entendemos que va, si va por Ramón Mendoza o por el otro. Nosotros nos ajustamos a lo que hay. Estamos en una época convulsa. Alternación de gobiernos conservadores y liberales, ¿vale? El objetivo final de esta cartografía no es un objetivo simple. La contribución en aquella época se pagaba por los amillaramientos. Los amillaramientos era una declaración del propietario, donde decía qué es lo que tenía, ¿vale? El Estado no es tonto. Y entonces el Estado estaba diciendo, no es posible que esta sea la superficie y esto lo que haya en Córdoba. Y se eligió Córdoba, de las primeras, lo vamos a levantar. Estos no son trigo limpio. Entonces decidieron que iban a hacer levantamiento topográfico. Y se hizo el primer levantamiento topográfico de estos planos 1871-1872. Y tenía un elemento que era un plantógrafo, que era que ellos levantaban, esta cartografía se levantaba con una cadena y con una brújula. La cadena era porque era un elemento indeformable y te permitía medir distancias, y con la brújula se anotaba. Esto se anotaba en los... Trujillo lo tiene en un documento también que se os ha entregado, en los llamados cuadernillos de campo, donde el topógrafo iba recogiendo lo que iba haciendo. Es decir, primero se hacía el cuadernillo de campo y después se hacía el levantamiento de esa cartografía. Vuelvo a repetir, conservadores y liberales, ¿vale? Se hace el primer levantamiento. Y esto lo realiza personal militar, ¿vale? A las órdenes de Ibáñez Ibero. Y lo primero que descubren en Córdoba es que entre lo que se declara el amillaramiento y la realidad hay un 60% de la ocultación de la riqueza. Los mayores, siempre repito esto, pero es que me hace gracia. Los mayores defraudadores de Córdoba tienen calles principales en Córdoba. Cruz Conde, por ejemplo. Los grandes defraudadores, pero le hemos dedicado calles, ¿vale? Eran los grandes defraudadores. Entonces lo que se pone de manifiesto es que no existe una realidad entre lo que existe y lo que se declara. Pero como hay esa alternancia, conservadores y liberales decidieron que en España el catastro y el registro de la propiedad no iban conjuntamente como pasó en otros países, como Suecia, Alemania, iban conjuntamente. ¿Por qué ese interés en que el registro de la propiedad vaya por una parte y el catastro vaya con otra? Porque no me vas a controlar, ¿vale? Eso lo llevamos arrastrando y ahora es cuando empiezan a pedirte la ficha catastral, el código catastral para hacer el registro de la propiedad. Pero antiguamente no era de esa forma. Bueno, investigando, a partir de esos levantamientos aparecieron las cartillas evaluatorias de 1828. Estoy hablando de épocas muy próximas a 1884, donde aparece una cartografía. Estas cartillas evaluatorias, que aparecen en Córdoba y que aparecen en cartografía, que se llaman secciones y aparecen divididas, pues, en principio, pues, apareció una cartografía, pero no sabían muy bien el origen, y encontramos el origen, yo por lo menos investigué en el archivo histórico, y aparece un documento, un libro completo, donde aparecen unos croquis, que son estos de aquí, donde aparecen unos dibujos y donde ya aparecen unos aprovechamientos. Mientras la cartografía anterior la hicieron militares, esta cartografía se le encarga al cuerpo de ingenieros agrónomos pertenecientes al Ministerio de Economía. Ellos lo que hicieron fue transponer la cartografía original a esta nueva, pero metiendo los cultivos, ¿de acuerdo? Que eran los aprovechamientos y por lo que había que contribuir. Bien.
Es importante que hayamos encontrado esta documentación porque lo que te dice es que hubo un procedimiento para hacerlo. De hecho, estos pliegos que aparecen aquí, lo que te dicen para cada sección es cuándo se empieza, pero aquí, aunque viene, no se ve muy bien, lo que viene es la ficha del ingeniero que dirigía esa sección y la firma del secretario del Ayuntamiento de Córdoba. O sea, que se da fe de que esa parte, esa sección, se ha cumplido. Vamos, se corresponde. Nosotros aquí hacemos un listado con todos los ingenieros de brigada, las fechas y quién era el perito, secretario o perito del ayuntamiento, los que aparecían en cada uno de ellos. ¿Vale? Y dice, pero ¿y esto para qué sirve, no? Pues realmente la importancia que tenía es que existe esto lo encontramos en la Gaceta de Madrid, que es el Reglamento General de la Rectificación de las Cartillas Evaluatorias. Digamos que esto es uno de los elementos que en Córdoba, sobre todo, nos ha dado la posibilidad de saber cuáles eran caminos públicos. Porque la Gaceta de Madrid era el BOE antiguo. Antes del año 50 se llamaba Gaceta de Madrid y posteriormente pues era el BOE. En lo que se ponía de manifiesto era que a la hora de hacer la cartografía se deberían de coger caminos rurales siempre que estos últimos sean de servicio público y constante. Lo retrotraigo. Todo lo que aparezca en esta cartografía, en este sentido, lo podemos considerar como público. ¿Vale? Algunos matices. Cuidado con aquellos que solamente van a un cortijo, ¿me explico? Vayan de un sitio a otro o te lleven de un camino a otro, ¿de acuerdo? Pero es el primer documento donde tenemos. Este documento lo utiliza habitualmente, he visto las sentencias, por ejemplo, sabéis que Extremadura tiene una ley de caminos, ¿vale? Y se utiliza habitualmente en todas las sentencias. Si aparece aquí, no sigamos, que ya es un elemento probatorio. Bueno, nosotros a partir de esta cartografía, claro, el problema que teníamos era, la descripción de los caminos era muy corta y te habla de topónimos. Y los topónimos, desgraciadamente, se pierden en el tiempo. ¿Vale? Entonces, uno de los primeros objetivos fue intentar recoger todos los topónimos para a la hora de ver por dónde iba el camino, más o menos el trazado, saber si ese topónimo estaba próximo o no estaba próximo, porque si te dice, va por el barranco de Tiutumbón, si tiene el barranco de Tiutumbón, va bien, si no está el barranco de Tiutumbón, está mal, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hicimos fue, de las primeras cosas que hicimos fue un levantamiento de los topónimos del término municipal. Aquí no hay ni más ni menos que 3.926 y nos faltan bastantes más, con lo cual seguramente haya muchos más topónimos. Pero esta toponimia te permite identificar caminos donde la descripción, porque algunos caminos públicos sí aparecen en esa cartografía, pero otros no. Es decir, aparecen las ordenanzas, pero no eres capaz de trasladarlos totalmente a la cartografía de 1899 o de 1871. Bien. No solamente se hizo otro elemento importante que había en Córdoba son los parcelarios catastrales históricos de los años 50. Son del orden de casi 180, y lo que aparecen pues son topónimos, y aparecen también lo que yo comentaba antes con el compañero, que son los caminos con descuento, ¿vale? Que ya nos gustaría que fuesen todos públicos, los 9.000, pero desgraciadamente no es así, ¿vale? De hecho, yo sé que genera controversia, pero si encontrase un documento donde dijese que eso es así, pues me gustaría, o alguna sentencia judicial, o si tenéis alguno, si me lo remitís, yo, fantástico, doy marcha atrás, ¿vale? No solamente hicimos el levantamiento de este 1884, sino que se aprovechó era para juntar toda la cartografía histórica y toda la documentación que hubiese respecto al término municipal de Córdoba para entregarse al ayuntamiento, para que el inventario de caminos no solamente fuese 1884, sino en adelante. Es decir, toda esta documentación está recogida. Es mucha documentación, ¿eh? Estamos hablando que están todos los cuadernillos de campo de los topógrafos, están todos los planos. Estoy hablando de estos del año 50, pueden ser 160, una cosa así. Es decir, que se fue acumulando mucha cartografía. Pero lo importante de tener esa cartografía es que te dé certeza para después hacer tú tu propio inventario de caminos, ¿vale? No solamente hicimos eso, sino que lo hicimos en más elementos, tanto para difusión a nivel de la ciudadanía como para los propios políticos. Pues lo pusimos en Google Earth. Todo el mundo sabe mirar Google Earth, ¿no? Pues lo ponías transparente, le dabas, te ibas y más o menos pues aparece perfectamente clasificado. Sobre la propia ortofoto, pues evidentemente, como esta ortofoto y el catastral son del año 50, pues son muy parecidos y aparecen los elementos claramente diferenciados, ¿no? Luego, hay algunos elementos que hemos encontrado, algunos que nos facilitó el ayuntamiento y otros que habíamos encontrado, en el cual no tenemos certeza del origen de esa cartografía. Entonces, yo ante la duda prefiero no ponerla. Quiero decir, sé que existe, pero no la pongo, porque no sé de dónde está. Por ejemplo, aquí aparecen
En Córdoba, por ejemplo, aparece una cartografía de unos 50.000 de caminos públicos, pero no se sabe el origen. Y está bastante bien hecha. ¿Me explico? Si le ponemos un poco de detalle, aparecen unas descripciones bastante buenas de esa cartografía. Igual aparece con uno de vías pecuarias también, que también, misma escala, y tiene una cartografía bastante decente. Y aparece otro, que es un levantamiento de 1893, 1.10.000, ¿vale? Este es muy difícil. A Manolo ya le dije, ya había localizado dónde estaba en Sevilla, pero viene en planos cortos y demás, y cuando intenta georreferenciado, el plano salta, ¿vale? 1893, escala 1.10.000, es complejo, ¿vale? Era 1.25.000 y te daba errores. Yo he intentado montar algunas partes y es difícil. No digo que no lo pueda conseguir. Igual en un solo plano a lo mejor sí, ¿vale? Bueno, lo importante a la hora de hacer el inventario de caminos, desde mi punto de vista, es que toda la documentación, y como describía él, que describamos en ese camino, de dónde viene, cuál es su origen, por qué decimos que es público, que digamos en qué planos aparece históricamente, porque todo esto es después, si alguien tiene que ir al juzgado, de lo que se va a tirar, del inventario de caminos y de toda la información que se haya podido aportar. Si no se aporta esa información, yo digo que el inventario es vivo, se puede aportar con posterioridad y pueden aparecer más caminos públicos. Nadie dice que el inventario se ha cerrado, el inventario está abierto y se puede seguir trabajando con él. Por ejemplo, en Córdoba, aunque a una escala de muy poco detalle, estos rosa es solamente lo de 1884. Estamos hablando que Córdoba es la cuarto término municipal de España. Es que el término es enorme. Y eso es solamente en 1884. Luego hay otro inventario posterior, 1899, y todavía no se ha terminado, ¿vale? ¿Por qué se hizo esta cartografía a esta escala? ¿Vale? También lo quiero explicar. Se hizo una escala a unos 50.000, no sé si se ve muy bien, en rosa aparecen los trazados de los caminos. Podrías decir, claro, pero no tiene grado de precisión, a lo mejor el camino no va por ahí. Sí, pero lo que estamos diciendo es dónde aparece históricamente y cómo aparece. No digo que no haya cambiado durante el tiempo, que eso se puede acreditar también. Lo que pasa es que también esta cartografía tenía una parte muy interesante, era, si tú lo ponías con transparencias, debajo se veían los caminos. Cuando, hombre, a nosotros no nos tienen que decir lo buenos que son los caminos, pero tú díselo a un propietario. ¿Me explico? Cuando el propietario ve que debajo de la línea rosa aparece un camino histórico, la postura no es la misma, es diferente. ¿De acuerdo? Es decir, que históricamente está. Y por concluir, y no extenderme más, el inventario es lo mejor que puede hacer un ayuntamiento, porque evita las intrusiones, los cortes, y por lo menos tiene herramientas para hacerlo. El dejarlo pasar no tiene ningún sentido. Y lo siento, pero para mí no excusa que no haya dinero. Porque cuando había dinero no se ha hecho. Cuando no había dinero, quiero decir, lo que hay que tener es mostrar interés por intentar hacerlo. Solamente hay que mostrar interés por intentar hacerlo. Todos conocemos algunos ejemplos de municipios que hicieron un inventario de caminos y a última hora se quitó. A mí me hace mucha gracia Fuencaliente. Se hace un inventario y de repente, ¡plof!, lo aparcamos, ¿no? Pero vamos a hacer los inventarios de caminos, que son importantes, como las vías pecuarias, y vamos a intentar recuperarlos. Creo que un buen inventario es la herramienta que necesita un municipio para impulsarlo. Tiene sus quebraderos de cabeza, como decía la alcaldesa, porque tiene muchos quebraderos de cabeza. Da mucho miedo las primeras veces que va al juzgado, pero después se pasa. Yo creo que eso se cura y al final, bueno, pues ya sabes cuál es la dinámica y sabes lo que tienes que aportar. Hasta aquí, muchas gracias.